Y continuamos con la lección 6. Bloqueo en el plano astral de almas en negativo desencarnadas. La luz es vibración que va directamente a la esencia espiritual y vibrando en ella ayuda al ser a comprender que necesita y debe realizar el esfuerzo para purificarse. Pero recordemos que no es posible darle fuerzas y evitarles el esfuerzo. Solamente podemos, con nuestras proyecciones y trabajos espirituales, capacitados para comprender su propia necesidad. Esas vibraciones que se les proyectan vigorizan su mente superior y su voluntad superior, debilitadas por la presión inferior, y su vibración vigorizante despierta la voluntad y la mente físicas, que aún conservan para la realización del esfuerzo necesario en armonía con la voluntad superior, que entonces reclamará y recibirá la energía que necesita para ello, de su todo espiritual. Las proyecciones de fuerzas purificadoras sobre esos seres eliminan de su cuerpo astral las vibraciones negativas atraídas por afinidad y adheridas que los debilitan con su presión. Las fuerzas purificadoras los liberan de esas vibraciones, porque se trata de vibraciones negativas atraídas por afinidad, pero de las vibraciones negativas atraídas por su acción consciente deben liberarse por sí mismos, por propio esfuerzo. Pregunta: mediante esas proyecciones de fuerzas purificadoras, ¿podemos apresurar su reencarnación? Explicación: no olvidemos que esos seres están bloqueados, de modo que para poder salir de ese bloqueo necesitan generar una vibración de voluntad de bien con intensa fuerza. Si esa vibración se produce, la ley permitirá su reencarnación, proporcionándoles así la oportunidad de continuar evolucionando en la Tierra. Pregunta: ¿cómo se realiza el proceso del traslado al planeta inferior? Explicación: el planeta se está acercando a la Tierra. Tiene una vibración promedio inferior a la nuestra, un magnetismo más bajo que el de nuestro mundo, y ese magnetismo es afín con el de los seres que, por su punto inferior de evolución, necesitan actuar en mundos físicos de magnetismo denso, como el que aún existe en ciertos lugares y aspectos de la Tierra, pero que ya deberá cambiar. En cuanto a los seres de mayor evolución, que también deberán pasar al otro planeta, como se encuentran tan impregnados con las vibraciones negativas y densas que responden a lo inferior de este mundo, la vibración densa e inferior de ese otro planeta ejerce intensa atracción sobre ellos, ya que su partícula espiritual está muy debilitada y se ha adaptado a esa vibración impuesta por el espíritu humano o yo inferior. El conjunto vibratorio denso de la mente humana y el alma humana de esos seres es lo que permite el contacto magnético con ese mundo inferior. Pero la absorción es nada más que para las partículas espirituales que, al emigrar al otro planeta, comunican esa vibración más densa del planeta de su nueva ubicación a su todo espiritual. Al planeta inferior pasa solamente la partícula espiritual. Todo lo demás queda en este mundo y se disgrega,
Los seres llevan consigo solo la necesidad kármica, porque el karma es ley y en consecuencia jamás puede ser eludido. Los pensamientos, los sentimientos y las acciones contrarios a la ley del amor constituyen una vibración que produce determinados efectos, y esos efectos retornan al ser transformados en una vibración que significa su necesidad kármica. Lo que de un ser emana, a ese ser retorna, dentro del proceso que la ley impone y por la vía que debe retornar. Como se exprese, en hechos o en circunstancias, carece de importancia, porque esos solo son aspectos de forma. Lo importante es la intensidad y la calidad de la vibración y sus efectos. En consecuencia, de acuerdo con la calidad e intensidad de la vibración que emanó del ser y los efectos producidos, esos efectos vuelven a él, en esa vida, en otra vida o en otras vidas. Al otro planeta el ser lleva su necesidad kármica y la ley se le hará cumplir a través de la forma correspondiente al medio en el cual estará actuando. Pregunta: las vibraciones que deja la partícula espiritual en el plano astral, al pasar al otro planeta, ¿quién las recibe? Explicación: las vibraciones dejadas por la partícula espiritual en nuestro plano astral son vibraciones que, como carecen de la fuerza espiritual de la partícula de las que se nutrían, no podrán ya tener acción propia. Las vibraciones que estaban adheridas retornan a quien las generó, y las vibraciones generadas por la mente y el alma humanas de esos seres se desintegran en sus dos aspectos de vibraciones astrales y vibraciones mentales, que pasan a los planos respectivos como sustancia simple del plano, y aspecto de energía espiritual transmutada en su acción, que se transforma en necesidad kármica y que por ley acompañará al ser en su nueva ubicación. Lo que ese ser ha atraído desde focos negativos retorna a los focos de origen y en consecuencia desaparece como fuerza de presión negativa en el mundo, porque la fuerza negativa permanece presionando en el plano astral o mental con la finalidad de que la reciban nuevamente al reencarnar quienes la atrajeron. Pero si ellos no podrán ya recibirla, carecería de finalidad el que esas vibraciones permanecieran en el plano. La responsabilidad de todo lo actuado, esos seres la llevan consigo como necesidad kármica. Todo lo demás retorna a su punto de origen. Pregunta: ¿el acercamiento del planeta inferior originará desencarnaciones? Explicación: el magnetismo inferior de ese planeta tiene acción en determinados seres encarnados, debido a que sus partículas espirituales han adquirido un estado vibratorio afín con la vibración espiritual que corresponde a ese planeta, lo cual puede desequilibrar el funcionamiento de su organismo en forma tal que les produzca la desencarnación. Así, esos seres pasan al plano astral. Pregunta: una vez desencarnados y ubicados en el plano astral del mundo, ¿esas partículas espirituales son succionadas por el magnetismo del otro planeta
Explicación. El magnetismo inferior no tiene acción para succionar las partículas espirituales, las que, habiendo adquirido un estado vibratorio afín con la vibración espiritual que corresponde a ese otro planeta, son fácilmente transportadas a dicho planeta por su propio todo espiritual, como la ley le impone. Pregunta. Ese planeta que se está acercando a la Tierra y que absorberá a determinados seres desde el plano astral, ¿deberá pasar por los mismos periodos por los que pasó nuestro planeta? Explicación. Sí, también la Tierra, en su momento, absorbió seres de otros planetas, quienes, en su oportunidad, trajeron ese progreso lento y primitivo que necesitan las humanidades en el comienzo y que no constituyen casos de necesidad de encarnaciones superiores. Pregunta. ¿Es automático que el plano astral de los mundos absorba seres en determinadas condiciones del plano astral de otros mundos? Explicación. En determinados puntos y momentos evolutivos, sí. Por lo menos en nuestro sector del universo. En su proceso evolutivo, nuestro planeta deberá ahora cambiar su tónica vibratoria correspondiente a un mundo inferior por la tónica del planeta más sutil, de planeta más espiritualizado, de modo que deberán abandonarlo todos los seres de escasa evolución, vivan agrupados humanamente o no, y que hasta ahora han podido encarnar en la Tierra, porque su vibración estaba incluida en la gama vibratoria que correspondía al punto evolutivo de este planeta, y aquellos otros que, por falta de voluntad para el esfuerzo, no han logrado el punto que impone la tónica más sutil que, ineludiblemente, debe lograr la Tierra en el momento ya cercano que marca la ley de evolución. Mis queridos, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos para ya finalizar esta lección. Muchísimas gracias.